pensamiento de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Invito a que abra su Biblia en Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Evangelios de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Incline su rostro y dirijamos unas palabras de oración. Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias porque hoy nos permites una vez más poder meditar en tu palabra. Dios, tú conoces por las pruebas y dificultades que quizás pasamos esta semana, Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que a través de este mensaje, Dios, podamos encontrar la respuesta, esa respuesta fresca que trae paz a nuestros corazones, que reconcilia a los hombres, Dios, contigo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que toda carga, toda distracción pueda desaparecer y que a partir de este momento, Dios, tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas como siempre lo has hecho, Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estar meditando en Juan capítulo 2 y después el principio del capítulo 3. Cuando preparaba este mensaje, recordaba a una maestra que me dio clase en 6º grado, hace ya mucho tiempo, que ella siempre llegaba a las aulas, al aula donde estábamos nosotros, queriendo dar un discurso. Y ella nos contó una historia que yo creo que si fueron 50 veces en todo el año, yo perdí la cuenta, fue más de 50 veces, ella cada vez que tenía la oportunidad la contaba. Y era tan así que ella llegaba y decía: a ver, muchachos, ¿recuerdan la historia que le conté de la Madre Teresa de Calcuta? Ella era muy católica. Y todos los muchachos, como ya sabían que ella la volvía a repetir, le decían: sí, profesora, nos acordamos. Pero nos quedaba viendo y decía: miro a algunos que no la recuerdan. No importa, se la voy a volver a contar. Y esa era siempre. La maestra llegaba a contar su historia de la Madre Teresa de Calcuta. Es una historia que marcó mi vida porque es muy interesante. Según se dice, la misma Madre Teresa de Calcuta, cuando estaba viva, la contaba cuando quería hablarle de Cristo a alguien. Y es que dice la Madre Teresa de Calcuta que una ocasión ella fue movida en compasión y fue a visitar a una familia necesitada, pero no fue con las manos vacías. Esta señora se agarró una provisión, la echó en una canasta y fue y se la entregó a aquella mujer que estaba necesitando. No tenía nada que comer, no tenía dinero, su esposo estaba sin trabajo. Y mientras ella estaba predicándole a esa familia, le llamó la atención que la mujer se levanta y le pide permiso, que le permita unos minutitos, solamente va a salir de la casa y regresará pronto. La mujer se levanta y sorprende a la Madre Teresa de Calcuta porque empieza a sacar las cosas que le había regalado y empieza a partir todo por la mitad. La mitad del arroz, la mitad del aceite, la mitad de cada cosa que había llevado. Agarró la mitad y se fue donde el vecino. Cuando ella regresa, le dice a la Madre Teresa de Calcuta: discúlpeme, pero es que no pude aguantarme más, porque mi vecino de al lado también está pasando por una situación difícil, aún peor a la que estoy viviendo yo. Mi maestra decía, cuando terminaba de contar esta historia, que nosotros los cristianos, decía: ustedes son cristianos, a los estudiantes. Bueno, si son cristianos, tienen que demostrarlo en su forma de vivir, en su manera de actuar. Y más allá, aunque mi maestra era una católica, tenía razón en lo que estaba diciendo. Aún escuchando la historia
de la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros los cristianos, y lo dije la última vez que prediqué, si hay una forma correcta, la mejor herramienta que podemos tener para predicar el Evangelio es mi testimonio. Y muchas veces nosotros lo ocupamos para hacer lo contrario. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, para ser un cristiano como ese, prefiero no hacer nada? Es triste y lamentable cuando nosotros damos un mal testimonio en nuestros hogares, cuando nuestros propios hijos nos dicen, ¿y cómo es que usted es cristiano? Una vez mi hija grandecita me agarró en una mentira y me dice, ¿cómo es que usted es pastor? Y me anda mintiendo. Y hermanos, eso a mí me impactó de una forma horrible, porque realmente estoy dando un mal testimonio a mi hija que me mira que vengo aquí a predicar la palabra de Dios, que promulgo que soy cristiano, que Cristo está en mi corazón. Sin embargo, hay debilidades en nuestras vidas. Entonces, nuestra forma de actuar, nuestra manera de vivir la vida cristiana es muy importante en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, encontré una historia también corta sobre un filósofo, Voltaire, no sé si usted ha leído de él. Dice que una vez iba caminando con un amigo y se topó con una procesión católica de la sangre de Cristo, donde Cristo está crucificado. Y este hombre toda su vida se declaró ateo. Pero cuando él se encuentra con la procesión, se quita el sombrero y inclina su rostro. El amigo, pasmado y asustado porque él era ateo, le dice, amigo, yo pensé que en religión usted era incrédulo. Y el hombre, Voltaire le contesta, efectivamente lo soy. Pero hay algo interesante, que aunque Jesús y yo nos saludamos, no nos hablamos. Y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestra vida cristiana. Porque nos llamamos cristianos, alabamos a Dios, asistimos a una iglesia, pero al fin y al cabo ni siquiera hablamos con Dios. Ni siquiera tenemos una comunión íntima con Dios. Y vuelve el pastor a hablar de lo mismo. Y nunca me voy a cansar de decirlo. Porque el detonante para que una persona esté viviendo una vida cristiana de una forma correcta, como lo quiere la voluntad de Dios, es según como esta persona tenga su comunión con Dios. Si yo soy una persona que no tengo una comunión con Dios, voy a ser de los que andan allá afuera dando mal testimonio. Entonces, hermanos, es importante en que nuestra forma de actuar, es importante cómo nosotros nos comportamos allá afuera cuando salimos de esa puerta en nuestra vida cristiana. Y hay algo interesante, lo leímos en Juan capítulo 2, cuando leemos, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que dice, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Quiero iniciar comentando este versículo, haciendo una pregunta. ¿Qué le motiva a usted seguir a Jesús? ¿Cuál es su motivación por la cual usted se hace llamar cristiano? Quizás el Señor lo sanó de una enfermedad. Quizás el Señor restauró su matrimonio. Quizás el Señor lo sacó de un problema económico. No sé, ¿qué le motiva a usted seguir a Jesús? Pues mire, esta multitud de Jerusalén, dice Juan, seguía a Jesús por todas las señales que Jesús hacía. Jesús hizo tantas señales que los mismos judíos, que eran incrédulos, que estaban cerrados en su forma de pensar, creyeron en Jesús y estaban atónitos de ver tantos milagros, tantas maravillas que Jesús estaba haciendo. Realmente creyeron que Él tenía algo especial porque Él estaba haciendo cosas maravillosas. Es como ha sucedido en nuestra vida. Hemos creído en Jesús porque Él ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Sin embargo, hay un pero. Ahí mismo en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Cómo es eso? Habían creído en Jesús.
habían expresado que realmente Jesús tenía algo de Dios porque Él estaba haciendo milagros extraordinarios, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque la motivación o la razón por la que ellos estaban siguiendo a Jesús era únicamente por sus milagros. No habían aceptado, no habían entendido que Jesús quería dar una vida eterna, una vida de transformación, una vida nueva. Más allá de los milagros, el Señor quería dar la salvación a aquellos judíos. Y Jesús no se fiaba de ellos. La fe que tenían estas personas era una fe equivocada, era una fe interesada. ¿Es quizás esa nuestra fe? Venimos al Señor Jesús únicamente cuando tenemos problemas. Conversaba con una señora diabética que le cortaron un pie. Y cuando le cortaron el pie, reconcilió con el Señor Jesús, alabó al Señor, exaltó a Dios, se entregó a Dios. Pero pasó el tiempo, ahí está de nuevo, con su terquedad. No quiere saber nada de Dios. Y yo fui a visitar y decía, ¿qué está esperando? ¿Que le corten el otro pie? Porque parece que solo así entendemos. Únicamente nos acordamos de Dios cuando tenemos dificultades. Pero no es una costumbre diaria en nuestra vida orar a Dios, por ejemplo, leer la Biblia, aceptar que el Señor Jesús quiera quitar el pecado de mi vida. Muchas veces estamos tan arraigados al pecado que eso nos impide poder tener una relación con Dios. Entonces, la multitud había creído en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ello. Y mire lo que dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí hay algo interesante. Dios sabe lo que es usted y lo que soy yo. Dios sabe. Y aunque aquí todo el mundo sepa que venimos a alabar a Dios, levantamos las manos, cantamos, aplaudimos, Dios sabe lo que usted hace a escondidas. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que ese pecado que cada día te lleva a separarte más de Dios, aunque los demás no lo puedan ver, Dios sí lo mira, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hay dentro de mí, en lo más profundo, Dios lo conoce. Pero muchas veces nosotros nos engañamos y pensamos que como nadie nos mira, Dios tampoco. Pues equivocado estamos. El mismo Jesús no se fiaba de la gente que había creído en Él, porque dice, no había necesidad que nadie le dijese de lo malo que era esta persona, porque Él los conocía. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce lo que hacemos nosotros aún en la intimidad. Y esa es una realidad de nuestra vida. Esa es la primera cosa que nos impide a tener una verdadera fe, una fe que nos salve, que nos lleve a la salvación eterna. ¿Por qué? Porque no hemos sido sinceros con Dios. No venimos a los pies de Dios a buscar la presencia de Dios y a ser partícipe de esa gracia maravillosa. La gracia de Dios es la que me permite a mí todos los días doblar mi rodilla y decirle, Señor, perdóname porque he pecado, porque te he fallado, porque he insultado. Pero no hacemos uso de esa gracia. ¿Y qué pasa? Basamos nuestra fe únicamente en las cosas materiales que Dios hace en nuestra vida. No esperemos, estimados hermanos, a estar en un hospital ni a tener una necesidad mayor para poder buscar la presencia de Dios y creer en Dios en una fe verdadera y genuina. Hay algo interesante. Inmediatamente después, en el capítulo 3, Juan cuenta una historia, un encuentro de un hombre con Jesús maravilloso. Y es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahí en capítulo 3 de Juan, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Vamos a ver. Número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los versículos finales del capítulo 2 enlazan perfectamente con los primeros versículos del capítulo 3. Es como una continuación de la historia. Y si usted lee aún más hacia atrás, Juan cuenta cómo Jesús había entrado al templo y había prácticamente regañado de una forma energética a los fariseos por el mercado que tenían en el templo. Esta gente estaba haciendo mercado dentro del templo y estafaban y se aprovechaban de la necesidad del pueblo de ir al templo a pedir perdón por los pecados. Y Jesús llega al templo y se enfrenta con los fariseos y los líderes religiosos. Y quizás es aquí donde podemos ver que inicia una serie de acontecimientos de odio, de ganas de destruir al Señor Jesús de parte de los fariseos. Porque Jesús se gana esa intención por haber llegado al templo a insultar lo que estos hombres estaban haciendo. Sin embargo, llegó un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos de detenernos un momento para considerar cuáles eran las características de esta secta y poder entender un poco más el comportamiento de Nicodemo. Los fariseos eran una secta religiosa, una de las más numerosas entre los judíos y respetadas en el judaísmo. En los días de Jesús, fundamentalmente creían que la salvación se basaba en las obras de los seres humanos. Por el hecho de ser descendiente de Abraham, ellos ya tenían una vida eterna o ya tenían una entrada al reino de Dios. Sin embargo, cuando viene Jesús y les predica el evangelio y les demuestra que realmente había necesidad de un sacrificio y que Él era el que se iba a sacrificar y a través de Él podíamos llegar al Padre, a los fariseos no les gustó mucho. No les encantó. Empezaron a ir en contra de Jesús hasta el punto de llegar a crucificarlo y matarlo. Sin embargo, vemos que este hombre no era cualquier persona, Nicodemo. No era cualquier fariseo. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Es más, Nicodemo era parte del Sanedrín. Nicodemo tenía, y el mismo Jesús lo menciona como maestro de Israel en Juan 3:10. Entonces, si había una persona entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este era Nicodemo. Ese hombre era estudioso, defendía la ley, entre comillas, y era uno de los encargados de guardar la ley. Y ese va y visita al Señor Jesús. Ahora, hay algo interesante. Nicodemo llega de noche. ¿Por qué llega de noche? Por lo mismo que expliqué hace un momento. Él era un principal entre los fariseos. Y si él llegaba o lo miraban de día platicando con Jesús, iba a ser criticado. Y eso es lo que motiva a Nicodemo salir corriendo de noche a buscar al Señor Jesús. Y aquí hay algo interesante, estimados hermanos. Muchas veces nosotros nos preocupamos del por qué, nos preocupamos del que van a decir, más aún
de lo que piensa el Señor Jesús en nuestra vida. Estoy más preocupado y más empeñado en servir en mi empresa para la que laboro que en servir a Dios en la iglesia a la que pertenezco. Mas no sabemos que la empresa para la que laboramos un día va a dejar de existir y la iglesia a la que pertenecemos va a ser eterna. Estamos más enfrascados en procurar nuestra vida material y física que nuestra vida espiritual. Nicodemo no era la excepción. Él tenía una preocupación, él tenía una inquietud, quería saber quién era este Jesús, pero también tenía un problema. Él estaba preocupado por su cargo, estaba preocupado por su propia persona, y eso le impedía poder hablar con Jesús libremente. Sin embargo, dentro de la gracia y la bondad maravillosa del Señor Jesús, vemos que hay una conversación muy interesante con Nicodemo. Ahora, hay algo interesante, estimados hermanos. Cuando Nicodemo llega donde Jesús, las primeras palabras que él le dice en el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que le llama la atención y el tema que toca Nicodemo son las señales que Jesús hace. Nicodemo le dice, maestro, sabemos que hay algo de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si no está Dios con esa persona. Pero el problema es que Nicodemo estaba únicamente enfrascado en ver las señales y no estaba viendo el mensaje que Jesús estaba transmitiendo a su pueblo. Y es lo que ocurre en nuestra vida. Nos enfocamos únicamente en las señales, en las maravillas que Dios hace y no vemos el mensaje que Jesús trae a nuestra vida. Es como que nos manden a una dirección, por ejemplo. Queremos ir a, Chinandega. Y vamos llegando, antes de llegar a Chinandega, como unos 20 kilómetros, hay un rótulo que dice Chinandega a 20 kilómetros. Y yo diga, ya llegué. Aquí está el rótulo, aquí está la señal, ya estoy en Chinandega. No estoy en Chinandega. Esa es una señal que me está indicando que estoy cerca. Pero más allá está Chinandega. Entonces, es igual. Nicodemo estaba enfrascado únicamente, se paralizaron por las señales que Jesús había hecho, pero no entendieron el mensaje que Jesús les estaba dando. ¿Es acaso esa nuestra situación? Estamos enfrascados en que Jesús es un Dios poderoso, que sana el cáncer, que libera de las deudas, que nos ayuda en nuestros problemas, pero no estamos enfrascados en conocer que Jesús quita el pecado del mundo también, que Jesús perdona, que Jesús transforma a las personas, que podemos ser transformados a través de nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Cuál es la tónica que nosotros vemos ahora en programas televisivos y radiales? ¿Tiene un problema? ¿Tiene una deuda? ¿Tiene una enfermedad? Es raro ver a un pseudopastor ahí que diga, de estos pastores modernos que digan, traiga su pecado delante de los pies del Señor y arrepiéntase. Muy poco se predica sobre el arrepentimiento de los pecados, pero sí se predica sobre las necesidades, sí se predica sobre las enfermedades y las necesidades materiales, pero muy poco se habla sobre el arrepentimiento. Entonces, hermanos, Nicodemo tenía un problema, él y todos los fariseos. Se habían quedado retrasados únicamente en fijarse solo en las señales que Jesús estaba haciendo. Y es interesante que Juan escribe en todo el libro, en todo su libro, cuando se refiere a los milagros que Jesús hace, se refiere como señales. Es decir, estas son muestras de que Jesús es verdaderamente Dios. Son señales. Entonces, ahora vemos la conversación de Nicodemo con Jesús. Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo, versículo 3, de cierto te digo, de que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí hay algo interesante. Voy a dramatizar un poco esta escena y me causaba un poco de risa, pero yo creo que es así. Nicodemo era un maestro de la ley, era un principal de los fariseos. Y él llega donde Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo se le hace una revolución en su mente y piensa, ¿cómo es eso? Ya estoy viejo, crecí, posiblemente soy hasta gordito, como muchos frijoles. ¿Cómo es eso? No puedo entrar al vientre de mi madre y volver a salir porque soy demasiado grande. Quizás Jesús se agarró la cabeza y le dijo, Nicodemo, sos de la iglesia Cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿No estudias? No, mentira. Los de la Cuerpo de Cristo sí estudian. Van a las células, se preparan y estudian la Biblia. ¿Amén? Pero eso es lo que pasaba con Nicodemo. Jesús le dice, Nicodemo, ¿cómo que no puedes entender que tienes que nacer de nuevo? Pero es que había un problema. Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Él creyó que cuando Jesús le hablaba de nacer, estaba haciéndolo de una forma literal. Nunca entendió que Jesús se estaba refiriendo a una nueva naturaleza, a la naturaleza divina de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, somos transformados y adquirimos una naturaleza espiritual. Posiblemente la próxima vez que me toque predicar vamos a hablar sobre la lucha de estas dos fortalezas. Creo que mi hermano Moisés Estrada habló un poco de eso. Entonces, tenemos una naturaleza nueva y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, si no tienes una naturaleza de Dios, una transformación en tu forma de ser y pensar, no puedes entrar al reino de los cielos. Es más, Nicodemo pensaba que él ya estaba apto para entrar al reino de los cielos por el hecho de ser descendiente de Abraham, como todos los judíos y los fariseos. Pero viene Jesús y le cambia la jugada. Le dice, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre nacer? Nicodemo quedó perplejo entre la declaración de Jesús. Su mente estaba intentando buscar una solución para estas enigmáticas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Hay un conflicto entre los estudiosos cuando vemos que el Señor Jesús se refiere al nacimiento del agua. Porque sabemos que el nacer en el Espíritu es cuando aceptamos al Señor y el Espíritu es derramado sobre nosotros y hemos nacido de nuevo al Espíritu. Pero nacer de agua, eso sí nos da un poquito de dificultad para poder entenderlo. Y hay un conflicto porque unos creen que se refería al bautismo en agua. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el agua es usada en diferentes formas. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús la utilizó en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo, en Juan 7, del 38 al 39, por ejemplo. Y otros piensan que el agua también se refiere al mismo bautismo. Pero ¿qué significa exactamente nacer del agua? En mi opinión, pienso que se refiere al bautismo. Y si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 6, abra su Biblia en Romanos 6, después regresamos. Versículos 3 y 4. Vamos a ver cómo es este nacimiento en agua. Romanos 6, del 3 al 4. Vea lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué?
Vida nueva. Una vida nueva, o sea, un nacimiento nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua, se está refiriendo al bautismo de las aguas. Y esto era otro problema para Nicodemo, porque el bautismo, en ese momento en que Jesús estaba conversando con Nicodemo, era prácticamente desconocido en la cultura judía y aún en los fariseos. Aunque ya Juan el Bautista estaba bautizando en las aguas, para Nicodemo era un problema. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, mientras no aceptes que yo voy a morir en una cruz de Calvario para perdonar tus pecados y que puedas tener una vida nueva, no puedes nacer de nuevo. El bautismo, aunque no es para salvación, sí nos lleva a la obediencia y nos hace que renazcamos en una vida nueva. Cuando una persona es bautizada, simbólicamente muere al pecado y resucita a una vida nueva. Mi pregunta es, hemos sido bautizados, hemos muerto al pecado y hemos nacido en una vida nueva, pero ¿qué pasa? Aún continuamos pecando. Aún hay un rechazo igual como el de Nicodemo que nos impide poder entender el mensaje de salvación y de vida eterna que el Señor Jesús nos da. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía bien el ministerio que había llevado a cabo Juan el Bautista. Él sabía que Juan el Bautista estaba bautizando en las aguas. Y de esa manera tenemos que entender que Jesús se refiere entonces al nacimiento de las aguas. Ahora, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué cara de asombro puso Nicodemo que el Señor Jesús le dice en el versículo 7, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo? ¿Estás sorprendido, Nicodemo? No te asustes. Y Jesús le da una verdad fundamental con la que quiero ir aterrizando ya. En el versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, usted y yo sabemos que el viento viene de un lado hacia otro. Aunque no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Yo sé que el viento sopla del este hacia el oeste o cualquier dirección, pero no lo puedo sentir. Ahora, yo sé que el viento está ahí, que es real, pero mi pregunta es, ¿yo puedo agarrar el viento y cambiarlo de dirección? No puedo. Yo le hago aquí a querer agarrar el viento, no puedo. Entonces, esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Todo el que es nacido del Espíritu es igual al viento. No sabe para dónde vas. No es mi voluntad. Es la voluntad del Espíritu Santo la que hay. Es la voluntad del Espíritu Santo la que reina en mi vida ahora que soy cristiano. Yo no puedo cambiar eso. Porque yo no puedo cambiar la voluntad del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿somos de la carne o somos del Espíritu? Si usted está viviendo una vida en pecado, si usted está viviendo una vida en dificultad, en la carne y no en el Espíritu, este mensaje es para usted. Y voy a pedir que mi hermano músico vayan pasando. Y ya para ir terminando, quiero invitarles que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? Hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido
Una vida nueva, hemos sido transformados. Y vean lo que dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. Y manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y usted pensará, bueno, pero aquí se está refiriendo a cosas que no se cometen. Hermanos, es sorprendente. Fornicación, adulterio, pleitos, envidias. Conocemos gente que como niños chiquitos dicen, yo a esa persona no le hablo. Yo a esa persona no me agrada mucho. Y yo le he compartido a usted muchas veces. Venimos a la iglesia y hay mucha gente a la que yo ni siquiera sé cómo se llama. ¿Por qué? Porque no convivimos, porque no hay una unión, no hay una comunión entre hermanos. Es increíble que aunque hemos nacido de nuevo, que aunque vivimos conforme al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, aún hay deseos de la carne en nuestra vida. Ahora mire lo maravilloso en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, quizás esto es lo que nos hace falta a nosotros. Crucificar la carne y sus pasiones y deseos en Cristo Jesús. Entonces el llamado en esa noche es a que reflexionemos de la misma forma como lo hizo Nicodemo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados. Conozco hermanos que dicen, hermano, mi esposa desde que va a la iglesia ya no la soporto. Todo le molesta, todo me ofende, me grita. Le digo, amor, dame de comer, dice, yo no soy tu empleada. Conozco hermanos que se quejan de sus esposas. Conozco padres que se quejan de la desobediencia de sus hijos, que son cristianos, que han sido bautizados y que deberían estar viviendo conforme al Espíritu, pero viven conforme a la carne. Conozco hermanos que aún estando en la iglesia pelean y sienten envidia. La reflexión que debemos hacer en esa noche es: ¿a qué naturaleza estamos alimentando? ¿A la naturaleza espiritual que nos da bienestar, que nos da gozo, paz, alegría? ¿O a la naturaleza carnal que nos hace los amargados, odiosos, pleitistas, pecadores? Jesús hoy nos hace una invitación igual a la que le hizo a Nicodemo. Al que no nace de nuevo en espíritu y en agua, en una nueva vida, no heredará el reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿cuántos nacieron de nuevo? ¿Cuántos quisieran nacer de nuevo? ¿O cuántos quieren vivir conforme al Espíritu? Con esos 4 yo me gozo en el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Hermanos, anhelemos vivir conforme al Espíritu. Anhelemos de una forma
como anhelamos el agua cuando tenemos sed, como anhelamos ver la novela cuando toca ver la novela. Así debe de anhelar usted leer la Biblia todos los días. Anhele buscar la presencia de Dios y va a ver que su vida va a ser transformada. Va a haber gozo, va a haber paz. Aunque no haya dinero, aunque tengamos problemas, la gente va a decir: qué locos son los del cuerpo de Cristo. Pero es que no saben que vivimos conforme al Espíritu. Ese Espíritu nos ha transformado, nos ha edificado, nos ha cambiado. Tanto así que nuestra forma de actuar va a hacer que muchos crean, va a hacer que muchos vengan a los pies del Señor. Pero no vengamos donde Jesús como Nicodemo en la noche sin que nadie nos mire. Vengamos donde Jesús de día, contentos de declararnos cristianos, porque hemos sido transformados, hemos sido edificados. Esa es nuestra meditación en esa noche. Vamos a cantar una alabanza y luego oramos.